Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Alberto Zapata, soy un investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Yo me dedico principalmente a la formación de planetas y estrellas en el universo, con énfasis en la astronomía milimétrica y submilimétrica, tratando de estudiar diferentes componentes de este tipo de investigación que se da en la astronomía, ¿no? Entonces, para este curso de la 12ª Escuela de Verano de Astrofísica, yo les voy a impartir tópicos sobre astrobiología y este curso pues se va a dividir en dos sesiones. Uno de ellos es la sesión pues en vivo que la voy a dar, y la otra sesión pues va a ser esta sesión que les estoy pregrabando para que la puedan ver durante el curso. En este curso pues yo les voy a hablar principalmente de astrobiología, y en particular les quiero hablar sobre aminoácidos interestelares, que es un tópico pues muy moderno de la astrobiología y que ahorita está muy de boga. Pues vamos a continuar con este curso, espero que les guste. Si tienen dudas o preguntas me las pueden hacer por ahí en la segunda parte de este curso, que va a ser en vivo, y me pueden ir diciéndomelas al final. Entonces, algo que les quiero comentar, pues es algo bastante sencillo, es cómo las moléculas en el universo se forman y cómo van, de hecho, haciéndose cada vez más complejas, que esa es como la parte medular de esta plática. Entonces, por aquí les quiero platicar de cómo, por ejemplo, las moléculas pues se forman por diferentes mecanismos. Hay uno que se llama los enlaces covalentes, y la idea de estos enlaces pues es que los átomos compartan electrones, ¿no? Y a partir vamos, de compartir estos electrones, pues realmente se van a ir formando moléculas a partir de más chiquitas hacia más complejas. Por aquí hay un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo de la molécula del hidrógeno molecular. Pueden ver ahí el hidrógeno que tiene un protón y un electrón. Pueden ver ahí como la nubecita donde se encuentran los electrones. Y lo que van a hacer estos dos átomos de hidrógeno, pues van a compartir un electrón cada uno y van a formar este enlace covalente que es el hidrógeno molecular, como lo pueden apreciar aquí en la figura, ¿no? El hidrógeno molecular, de hecho, es la molécula pues más abundante del universo. Realmente, donde quiera que ustedes puedan, de hecho, ver, pues van a encontrar hidrógeno molecular. Se encuentra principalmente, o se puede encontrar principalmente también las nubes moleculares, las nubes de gas y polvo. Este tipo de enlace covalente, como sabemos, pues a los átomos, por ejemplo, les gusta tener cierto número de electrones. Eso es algo que ya se sabe. Y los tienen como en pares, ¿no? Pueden tener 2, pueden tener 10, 18. Entonces, de esta manera, pues hace que sus enlaces, pues puedan hacer covalentes y puedan compartir electrones y formar estas moléculas cada vez más complejas, ¿no? Entonces, hay por ahí otro ejemplo que les pongo, que es el enlace covalente del agua, el H2O. Pueden ver que también se comparten estos electrones. Pueden ver ahí dos átomos de hidrógeno con un solo electrón, y también un átomo, por ejemplo, de oxígeno, que tienen 6 electrones. Entonces, por ahí, pues, lo que van a hacer es que los átomos de hidrógeno más el átomo de oxígeno van a compartir sus electrones para formar una cadenita de electrones. Pueden ver que van a ser 8 electrones y van a estar anclados 2 átomos de hidrógenos a esta molécula. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar un poco más acerca de los enlaces covalentes, pues van a ver que los electrones que van a ir sumándose en las moléculas, pues van a ser de este tipo de, de orden, ¿no? Van a tener 2, van a tener 10, generalmente pues van a venir como en pares para irse formando cada vez moléculas más complejas. En el medio interestelar, para formar moléculas, pues es algo también muy complejo.
Y lo que se ha estudiado es que existen como 3 fases para formar este tipo de moléculas, o sea que realmente tú tengas como estos 2 enlaces o estos tipos de enlaces covalentes que puedan ir compartiendo electrones los átomos. Entonces se dan en estos 3 tipos de fase. Uno que se le conoce como la fase del gas frío, otro la fase del gas tibio y por último pues es una fase donde en los granos de polvo es donde se dan este tipo de aglutinamiento de los átomos y van formando nuevas cadenas de moléculas. Entonces, por ejemplo, en la fase del gas frío, pues se da principalmente en nubes que son moleculares, nubes muy oscuras, con temperaturas pues realmente pequeñas, de algunos Kelvin. Y dentro de estas nubes de gas y polvo, pues los átomos, por ejemplo, van a reaccionar y van a empezar a formar bueno, moléculas que son principalmente ricas en carbono y van a tener estructuras, por ejemplo, anulares como el benceno que les pongo aquí en este ejemplo y también cíclicas, o sea, van a ser cadenas de carbono que se van a ir formando en este tipo de nubes que son muy frías. Principalmente ahí es donde se encuentran este tipo de moléculas. Hay también lo que les platicaba en la fase de gas tibio, que ya son regiones donde, pues ya por ejemplo, los mantos de hielo que cubren al polvo van a irse evaporando, van a liberar también moléculas y se van a ir formando con otras moléculas que también se encuentren en el modo gaseoso. Este es otro tipo también de formación, es un poco diferente al anterior y lo que depende pues es la temperatura. Entonces, dentro de estas fases, las moléculas van a ir concentrándose y van a ir formando, por ejemplo, ahí pueden ver el formaldehído, que consta de 2 átomos de hidrógeno, uno de carbono, ligado a uno de oxígeno. Entonces ahí es una molécula ya un poco más compleja de cómo el formaldehído se va a ir formando y cómo va a ir, bueno, uniéndose para formar cosas mucho más complejas. Otra de las fases que también les platicaba, pues es la fase donde si ustedes tienen átomos y tienen también granos de polvo en el medio interestelar, pues estos átomos van a irse adheriendo al polvito y van a ir en su superficie formando moléculas cada vez más complejas y cada vez más difíciles, ¿no? O más complejas en su estructura. Por aquí en el lado derecho les pongo una imagen de estas diferentes fases donde ustedes las pueden ver. Pueden ver, por ejemplo, estas nubes moleculares que se encuentran principalmente en el medio interestelar, asociadas, por ejemplo, algunas de ellas a estrellas jóvenes, y en esos mantos así que existen de polvo y gas, es donde se encuentra principalmente la formación de las estrellas. Por ejemplo, pueden ver aquí que en la superficie de estos granos de polvo, que están compuestos en sus núcleos principalmente de silicatos, y después pueden encontrar moléculas mucho más sencillas, que es como el agua o el monóxido de carbono o el metanol, y ahí pueden ir formando cosas cada vez más y más complejas, hasta formar, por ejemplo, estas estructuras que tienen como una especie de forma de caballito, que son moléculas más complejas, ¿no? Entonces, principalmente como en estas fases es donde se ha estudiado que se forman cada vez las moléculas y van formándose cosas que son como más complejas, principalmente en las nubes frías de gas, era lo que les decía, pues se dan principalmente la formación de moléculas carbonatadas, que son estas moléculas que tienen principalmente carbono, como cadenas de carbono, como el benceno, o también algunas otras mucho más sencillas que están principalmente constituidas de carbono, ¿no? También está, como ya les platicaba, pues en las otras 2 fases, que es donde se van a ir formando también cosas mucho más complejas en el universo. Esta es una imagen muy interesante porque es una imagen donde les muestro, pues realmente, cómo es que se ven las moléculas. Uno pues tiene como la idea que pues las moléculas como los átomos son tan pequeños que no pueden verse, vamos, ni con telescopios, bueno, no telescopios, más bien microscopios
pues muy potentes. Y lo que pueden ver en esta imagen es de hecho algo contrario. Realmente esto es una imagen de hacer con un, de hecho, microscopio atómico, y lo que pueden ver aquí es la estructura principalmente de estas moléculas. Aquí pueden ver que esta molécula pues es una molécula principalmente constituida de carbón, o sea que tiene muchos carbón, tiene por ejemplo los hidrógenos, y estas moléculas carbonatadas pues tienen como una pues forma muy típica, ¿no? De los arreglos así en forma hexagonal. Y por acá pueden ver, por ejemplo, van viendo con estos microscopios y van, si ustedes pueden apreciar en estas imágenes, pues pueden apreciar ya la molécula aquí presente, ¿no? En estas imágenes ya con haciendo zoom. Pueden ver que el tamaño de estas moléculas son bastante pequeñitos, son de algunos Armstrong. Aquí están, por ejemplo, en esta imagen de por acá, pues otra imagen de varios de estas moléculas, ¿no? Que las podemos ahora apreciar y que son arreglos principalmente de moléculas carbonatadas. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque ahora ya tenemos la capacidad, por ejemplo, de ver las moléculas con microscopios y podemos saber sus características y cómo es que nosotros las imaginábamos. Muchas de estas moléculas, como ya se han de imaginar, pues se encuentran en el universo y se encuentran en diferentes ambientes. Como les platicaba anteriormente, estas moléculas carbonatadas están principalmente o son principalmente observadas en regiones en el medio interestelar, en nubes moleculares muy frías y muy oscuras, ¿no? Son como las primeras moléculas que se empiezan a formar y se puede apreciar una estructura pues bastante compleja. Aquí les pongo una imagen muy bonita de la nebulosa del- de la cabeza de caballo. Pueden apreciar que parece ser como una cabecita de caballo. Pero lo que están viendo, pues esa es una nube molecular en el medio interestelar. Esta está en la dirección de Orión y fue tomada con el observatorio que se encuentra orbitando la Tierra, el telescopio Hubble. En esta imagen, pues pueden ver que hay diferentes características. Pueden ver luz que es, de hecho, reflejada y también regiones que son como muy oscurecidas. En estas regiones se encuentra una gran cantidad de moléculas y que también se están, de hecho, ahí ya formadas y que probablemente también se estén formando dentro de estos ambientes, ¿no? Los diámetros, por ejemplo, que tienen estas nubes moleculares llenas de moléculas, pues tienen diámetros del 1 a 10 años luz, temperaturas, como les platicaba, pero muy bajas, de 10 a 100 Kelvin. Las densidades, pues van desde 100 a 10,000 partículas por centímetro cúbico, o sea que es muy baja la densidad comparada, por ejemplo, a la atmósfera terrestre, comparada a la densidad en la Tierra. La masa, pues, tiene varias masas del Sol, o sea que son bastante masivas y bastante grandes, ¿no? Entonces, dentro de estas regiones que ustedes ven por aquí, pues, se piensa que, pues, muchas de ellas están dando lugar a la formación de moléculas cada vez más complejas. Hay ahora, por ejemplo, muchas observaciones que se han dado para tratar de detectar este tipo de moléculas en este tipo de ambientes. En esta imagen que les pongo aquí, pues es una imagen de un observatorio que es el Observatorio Herschel, que principalmente trabaja en las longitudes de onda del lejano infrarrojo, o sea, donde se encuentran ambientes muy fríos, gas muy frío. Y esto aquí lo que les estoy mostrando es lo que se le conoce como un espectro de una estrella que está ya moribunda, que se llama Belle Canis Majoris. Aquí pueden tener una imagen también en el infrarrojo, la pueden ver. Pueden ver cómo se ve como una estructura así de muchas nubes y como muy borrosa, o sea que está cubierta como también de una gran cantidad de material, tanto de gas como polvo.
Y esta estrella, pues es una estrella que ya está muriendo, es una estrella súper gigante, ¿no? Muy, muy grande. Y el espectro que les muestro aquí, pues es un espectro que va principalmente en el lejano infrarrojo y en vamos, en el eje de las X, pues es el brillo de todas las líneas espectrales que se detectan aquí. Pueden ver, por ejemplo, las frecuencias. Las frecuencias van desde 1500 GHz hasta 1000 GHz, o sea que es a muy alta frecuencia, ya en el lejano infrarrojo, como les platicaba. Pero en esta región del espectro, pues pueden ver una gran cantidad de moléculas interestelares, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, aquí se le ponen en diferentes colores. Pueden ver el agua, pueden ver el monóxido de carbono, el hidroxilo, el monóxido de silicio. Son, por ejemplo, moléculas que no son tan complejas, pero que se encuentran ya formadas en estos ambientes. Entonces, muchas de estas líneas que ven aquí como puntiagudas son de hecho las líneas espectrales que vamos detectando y que se van, de hecho, formando en estos ambientes y vamos teniendo como diferente complejidad en en estas regiones. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, detectamos las líneas espectrales? Pues es con unas técnicas que se le conoce como la espectrometría, ¿no? Vamos, realmente nosotros vamos y observamos con radiotelescopios y podemos, de hecho, obtener los espectros de la luz, en este caso en el submilimétrico o en el lejano infrarrojo, y podemos detectar este tipo de líneas espectrales. Pueden ver, por ejemplo, en esta imagen que les pongo aquí, pues que existen de diferentes tipos de observatorios, dependiendo de la longitud de onda que uno esté interesado en observar. Pueden ver, por ejemplo, está el observatorio de Nobeyama, que se encuentra en Japón, el telescopio Very Large Array, que se encuentra en los Estados Unidos, que observa principalmente en la región del radio, la SIGA en Chile, que es un consorcio de telescopios de la ESO, y ahí pues observan principalmente en el óptico, infrarrojo, a lo mejor un poco, el Very Large Telescope, que también se encuentra observando en estas longitudes de onda, como más hacia el óptico, los observatorios Keck, que es infrarrojo y óptico, y también el observatorio ALMA, que es el de Atacama Large Submillimeter and Millimeter Array, que es un arreglo de telescopios, por este caso radiotelescopios, que nosotros aquí en el instituto utilizamos mucho para hacer estudios del medio interestelar. Entonces, si ven aquí, pues estos diferentes tipos de telescopios, de hecho, están a diferentes tipos de altura y la idea es que cada uno de estos observatorios, al estar a diferentes alturas, pues va a poder captar diferente tipo de radiación que viene del universo y podemos ir estudiando en diferentes longitudes de onda el universo. Por ejemplo, las ondas submilimétricas y milimétricas son realmente absorbidas en el cielo y como son absorbidas en el cielo, pues tienen que estar a grandes alturas estos observatorios para poderlas captar y poderlas tener ahí y poderlas realmente analizar, ¿no? Entonces, muchas de estas moléculas interestelares que nosotros vemos en el espacio, tratamos de estudiarlas, los podemos observar con este tipo de telescopios, que son los radiotelescopios, y que nos permiten detectar cada vez moléculas cada vez más complejas en el universo. Entonces, si vamos y hacemos ahora un catálogo de todas las moléculas que se han detectado desde el inicio de la radioastronomía, pues aquí en Wikipedia ya nos presenta este catálogo. Aquí pueden ver, por ejemplo, moléculas complejas. Nosotros les llamamos, son aquellas que tienen más de 6 átomos, o sea que tienen un montón de átomos. Y esas pues se han ido detectando en diferentes cantidades a través del tiempo. Pueden ver, por ejemplo, aquí moléculas de 2 átomos, pueden ver el monóxido de carbono de 3 átomos, pues pueden ver
el HCN o el H2O o, por ejemplo, el agua. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, en 4 átomos, pues tenemos la molécula del amoníaco. Y se han ido detectando cada vez cosas que son más complejas y más interesantes en el sentido biológico. Entonces, de hecho, aquí es donde uno podría empezar a pensar que el hecho de que nosotros encontremos cada vez moléculas más complejas y moléculas que son más difíciles, por ejemplo, de formar, pues eso lo que significa es que ya en el universo, en las nubes moleculares o en diferentes ambientes, pues ya se están formando moléculas que ya son pues muy complejas y que probablemente estén asociadas a la vida en diferentes formas, ¿no? Y por eso es que en la astrobiología pues están muy interesados en ver qué tan complejo el universo puede llegar a ser y puede ir formando cosas muy complejas en diferentes partes de la galaxia, ¿no? Aquí les pongo de hecho, un diagrama. Pueden ver, por ejemplo, en este diagrama, pues en el eje de las X, pues están el año. Pueden ver desde 1940 hasta el 2020. Y en el eje de la Y, pues se encuentra el número de moléculas detectadas, ¿no? Pero lo que vamos a hacer son las acumuladas. Entonces aquí la grafiquita les muestra más o menos cuándo es que se empezó a detectar la primera molécula, por ejemplo, la molécula del CO o el hidroxilo, que son cosas pues nada más con 2 átomos, o sea, muy sencillas, por ahí de los 60. Y cada vez pues se han ido encontrando moléculas cada vez más complejas y también cada vez con un mayor número, ¿no? Por ejemplo, pueden ver diferentes observatorios, el observatorio Nobeyama en Japón, Irán, que se encuentra en Europa, el GBT, que se encuentra en los Estados Unidos, y ALMA, que se encuentra en Chile. Entonces, más o menos ahí van viendo cuándo se fueron construyendo los observatorios y cuándo fueron encontrándose estos tipos de moléculas, y pueden ver pues que casi pues es algo exponencial de la búsqueda de moléculas cada vez más complejas, y el número más o menos de moléculas que se han detectado al año desde 1968 pues son alrededor de 4 moléculas cada año nuevas que se han ido encontrando y que se han ido tratando de entender pues su formación. Acá está otra imagen también muy interesante de la tabla periódica, pero lo que muestra aquí es que esta tabla periódica les muestra en diferentes colores los átomos que se han encontrado en este tipo de moléculas interestelares. Por ejemplo, pueden encontrar ahí el hidrógeno, pueden encontrar el carbono, pueden encontrar el nitrógeno, el oxígeno, el sodio, el magnesio, el potasio, y todas las moléculas que nosotros hemos ido encontrando en el espacio, pues están principalmente constituidas de estos elementos que ven aquí. Y algo que les quiero remarcar es que fíjense, por ejemplo, también viene un número por ahí arriba, y lo que nos dice es que 142 moléculas de las que nosotros hemos encontrado en, en el espacio, pues tienen un átomo de hidrógeno. Después viene, por ejemplo, que 156 contienen principalmente carbono, contienen nitrógeno y contienen oxígeno, y así sucesivamente contienen diferentes átomos. Pero lo que les quiero remarcar aquí es que fíjense cómo estas moléculas que hemos encontrado en el universo pues contienen principalmente 4 elementos que son esenciales para la vida, que es el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces lo que vemos en las moléculas que hemos ido encontrando a través de la historia es que esas moléculas en el medio interestelar contienen también los mismos elementos de moléculas que nosotros encontramos aquí en la Tierra. O sea que esa es una muy buena noticia, porque probablemente muchos también de la vida que se pueda dar
en otros planetas deberían de tener este tipo de elementos, ¿no? Porque también nosotros las encontramos en los ambientes en el universo. Entonces, algo que es crucial para entender la astrobiología, pues es ver y entender que todos los seres vivientes aquí en la Tierra, pues contienen 4 elementos, bueno, 5 elementos importantes, ¿no? Que es uno de ellos, pues es el carbono, el otro es el hidrógeno, el otro es el oxígeno y el otro es el nitrógeno, y algunos de ellos a veces contienen también azufre. Pero esta palabra que pueden ver aquí, que se conoce como chon, pues es muy importante para la vida aquí en el universo, porque estas 4 moléculas son los ladrillitos de la vida aquí en el universo. Lo que se piensa que aquí en la Tierra es que moléculas probablemente no tan complejas, de alguna manera fueron adquiriendo esa complejidad y fueron haciéndose pues cada vez más complejas para formar pues ahora sí diferentes constituyentes de la vida, como las células, las membranas de las células y diferentes tipos. Por ejemplo, uno puede pensar en el ADN también bueno, tiene estos 4 elementos principales. El RNA también contiene estos 4 elementos también principales. Entonces, muchos de los agentes biológicos están constituidos por estas 4 moléculas. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos y empezamos a analizar las moléculas que se encuentran en el medio interestelar, o sea, en otras partes en nuestra galaxia, que encontremos también que muchas de esas moléculas pues contienen estos 4 elementos, que es el hidrógeno, el chon, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Pues eso nos alienta a que probablemente también pueda desarrollarse vida similar en ambientes pues muy diferentes a lo que nosotros podríamos estar pensando, ¿no? Y en otros lugares de, del universo. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, si nosotros pensamos en las diferentes agentes biológicos, pues vamos a encontrar que muchos de estos elementos químicos pues se encuentran en las proteínas, en las grasas, en los carbohidratos y, como les platicaba, pues en el DNA o RNA. Y aquí pues más o menos pueden ver algunas de las proporciones en los que este tipo de átomos están presentes. Entonces, algo que ahora cada vez se ha ido tratando de buscar más dentro de la astrofísica, pues es tratar de ver los aminoácidos, ¿no? ¿Por qué? Porque los aminoácidos son como una componente muy principal de las proteínas. Mucho de lo que nosotros comemos pues contiene proteínas, y dentro de esas proteínas pues están constituidas principalmente de estas moléculas que se les llaman aminoácidos. Por ejemplo, aquí pueden ver uno de los aminoácidos, pueden ver el grupo amino y cómo están constituidos. Pues están constituidos de hidrógeno, están constituidos principalmente de carbono, ahí tienen un grupo radical y tienen también este grupo que son los ácidos, ¿no? Entonces estos aminoácidos que están constituidos principalmente en las proteínas, pues son aquellos como azúcares o ácidos muy gordos que están, de hecho, en los bloques de las proteínas, ¿no? Como era lo que les platicaba. Entonces, la gente, cuando fue viendo que se podía detectar moléculas cada vez más complejas y con diferentes números de átomos, pues lo que pensó, bueno, pues qué tal si nosotros ahora empezamos a pensar en cosas más complejas y cosas que estén relacionadas a la vida aquí en la Tierra. Y uno de ellos, pues es el aminoácido. O sea, tratar de ver si en el universo existen aminoácidos, no solamente aquí en la Tierra, sino ya aminoácidos extraterrestres, por así decirlos, y tratar de buscar si esto es algo más, vamos, que se puede dar en la vida. Aquí les muestro como diferentes tipos de aminoácidos. Pueden ver desde el más sencillo, que es la glicina. Después sigue la alanina, la valina,
y así sucesivamente, pues muchos de estos aminoácidos pues son los constituyentes de las proteínas y cada vez pues están como más complejos, ¿no? Lo que pueden ver aquí es que pueden ver que de hecho este aminoácido de glicina pues nada más en este radical que tiene aquí, en esta cadenita de radical, pues tiene un hidrógeno, pero si nosotros vamos hacia cosas más complejas, pues vamos a irle poniendo como cadenitas más complejas y vamos a ir poniendo estructuras cada vez más, pero siempre como que tiene el mismo ladrillo. Fíjense, por ejemplo, acá arriba pues está el H3N+, también tiene un hidrógeno, acá tiene un oxígeno. Y estas como ladrillitos que ven aquí, pues se repiten en las diferentes aminoácidos cada vez más complejos con radicales, otras cadenas radicales que se van presentando. Entonces, pues lo que nosotros hemos tratado de ir buscando son cosas que sean como mucho más sencillas y tratar de ir y ver en diferentes maneras cómo podemos estudiar este tipo de aminoácidos y si realmente los podemos encontrar ya presentes en diferentes cuerpos en el universo. Entonces, algo así como muy importante es que ya se ha detectado, por ejemplo, aminoácidos que es en el sistema solar, o sea, fuera de la Tierra. Si nosotros vamos y estudiamos los cometas, que son como vestigios de cuando se formó el sistema solar, pues ya ha habido pues diferentes pruebas que han hecho para tratar de buscar estos aminoácidos. En particular aquí les voy a platicar de algo que es muy reciente, que es esta sonda que se le conoce como Rosetta. Rosetta, como yo creo que ya han de saber ustedes, la idea fue que fuera y se acercara lo más que pudiera esta navecita que se le llamó Rosetta a un cometa, ¿no? Este cometa, como pueden ver, aquí lo tienen. Este cometa pues tiene como una estructura como un poco chistosa porque tiene como dos grandes bloques, ¿no? Que contiene un bloque así de hielo y por acá tiene otro bloque de hielo. Pueden ver esta luz que es como luz reflejada, pues es realmente de las eyecciones al aproximarse al Sol, pues tienen estas eyecciones de material, o sea que se están evaporando constantemente. Y la idea es acercar lo más que se pudieran a Rosetta y tratar de ir y posarla ir y recolectar pues todo ese material que contienen los cometas y tratar de estudiar y ver qué es lo que contienen. De hecho, algo interesante es que dentro de esta misión que se llamó Rosetta, pues había una pequeña navecita que fue y se incrustó ahí a este cometa y lo estudió. El problema fue que fue y se puso en un lugar donde no le daba mucho el sol, entonces duró poco la información que nos mandó aquí a la Tierra esta navecita. Entonces, lo que ocurrió es que, por ejemplo, aquí tenían unos espectrómetros. Esos espectrómetros, pues lo que tienen es que dependiendo de la cantidad de partículas, las pueden analizar y analizarlas, pues pueden ir viendo qué es lo que contienen esas partículas. Entonces aquí pueden ver un espectro también que es un poco diferente a los espectros que les he mostrado anteriormente, porque aquí lo que están viendo más bien es la composición de las partículas, no tanto luz como les mostré anteriormente de los observatorios. Pero la idea es que estos piquitos que ven aquí, un doble pico, pues uno de ellos es la glicina, o sea, una de las componentes principales de la vida, que es lo que les decía y que les platicaba que se encuentran en las proteínas. Y entonces, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya aquí la complejidad molecular a la que hemos llegado es que, por ejemplo, ahora los aminoácidos pues están presentes en los cometas, y esto ya es totalmente confirmado. Y eso pues nos alienta que probablemente también los aminoácidos pues puedan darse y estar presentes no solamente en nuestro sistema solar como un vestigio, sino
probablemente en otros sistemas solares, ¿no? Entonces ha habido una búsqueda así fuertísima, tratar de encontrar este tipo de moléculas complejas que son los aminoácidos que están constituidas las proteínas en otros sistemas solares. Aquí pueden ver, por ejemplo, un disco protoplanetario y lo que se piensa es que probablemente estas proteínas, cuando el disco protoplanetario, o sea, nuestro sistema solar se estaba formando hace como unos 4.500 millones de años, fueron y se depositaron a los planetas. Estas proteínas o estos aminoácidos ya probablemente llegaron formados cuando la Tierra se estaba recién formándose, ¿no? Entonces, muchas de estas moléculas ya complejas probablemente ya existan también en otros planetas o probablemente fuera del sistema solar. Y eso nos habla que, pues, cada vez cosas que son mucho más complejas, pues, se han ido encontrando en diferentes partes ya del sistema solar y ahora, pues, la idea es tratar de buscar estos aminoácidos o este tipo de moléculas complejas en el medio interestelar, o sea, en otros sistemas planetarios. Entonces, hace ya como unos 40 años, la gente ha estado buscando también esta glicina, que es el aminoácido más sencillo de toda la cadena de aminoácidos que existen. Y mucha de la gente pues ha ido encontrando que realmente parece ser difícil la búsqueda porque no han encontrado grandes esperanzas. Aquí está un espectro, este sí es un espectro de luz, no es un espectro de partículas como aquel que estaba en Rosetta. Pueden ver pues que aquí estos autores en el 2003 decían que existía la glecina, por aquí estas son líneas espectrales, y lo que se encontró es que pues más adelante lo que se ha dicho es que estas observaciones pues no son concluyentes o aún están en disputa. O sea que hasta ahorita no hemos encontrado nada parecido a la glicina en el medio interestelar. Ha habido como diferentes búsquedas. Por ejemplo, pueden ver aquí está el artículo que les mostraba ahorita de Juan en el 2003, que lo que decían es que no, realmente no existe todavía una detección firme de estas moléculas. Ha habido, de hecho, cada vez más moléculas y la idea pues es que vayamos tratando de ver en otras regiones y con mayor sensitividad para tratar de detectar más cantidad de moléculas y ver si alguna de esas pertenece a este aminoácido. Entonces, hasta ahorita, por ejemplo, nada más se ha detectado esta molécula compleja en un cometa, que es lo más exterior que hemos encontrado, y ahí ya he seguido como la búsqueda de tratar de ver si realmente existe la glicina ya formada en otros sistemas pues planetarios mucho más jóvenes y que probablemente se pueda depositar cuando se estén formando los planetas. Entonces por acá lo que les quiero enseñar pues es que recientemente, por ejemplo, pueden ver aquí la fecha. Este es un artículo que salió recientemente en julio, pues hace algún par de semanas, 12. Y lo que decían por aquí, pues es que decían que habían descubierto la glicina. Aquí pueden ver que lo que nos dicen estos autores, pues de hecho, indios, muchos bueno, la mayor parte de ellos. Y lo que ponían es que sí descubrieron la glicina en esta región que tiene un nombre ahí particular. Pero más adelante, pues fueron, de hecho, subiendo más versiones de este artículo y ya pues un poco le bajaron ahí a sus aires, pues ya hasta le cambiaron el título. Pueden ver que ahora le pusieron posible detección de la glicina, ¿no? Entonces, realmente como pueden ver aquí, pues parece ser algo como muy difícil ir y buscar la glicina en el medio interestelar, ¿no? Vamos, en otras regiones de nuestra galaxia. Es una molécula pues con bastante importancia para la vida en el universo. ¿Por qué? Porque muchas de esta molécula, como les mostraba,
pues está relacionada con los agentes biológicos aquí en la Tierra. Entonces la gente como que está muy entusiasmada en ver qué tan complejo el universo puede ser para dar inicios de la vida, ¿no? Pero algo que es muy interesante es que como vimos, por ejemplo, en el espectro que les presenté de Rosetta, pues ahí ya se hablaba de la detección en un cometa de la glicina, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque acuérdense que los cometas pues son pues cuerpos muy viejos que existen en nuestro sistema solar. Entonces, muchos de esos cometas, de hecho, vienen desde la formación del sistema solar y lo que se piensa es que una vez que se formó el sistema solar, probablemente la glicina fue y se depositó ahí en estos cometas, ¿no? Entonces, al buscar en estas regiones, pues probablemente solamente sea cuestión de tiempo para tener una sensitividad mejor, o sea, que unos instrumentos más potentes y nos pueda dar como el inicio de búsqueda de este tipo de moléculas complejas. Entonces, ahorita en la astrobiología, pues ahora se ha tratado de estudiar mucho las moléculas complejas, de ver qué tan complejo puede ser este tipo de inicios de la vida y cómo es que están constituidos los diferentes agentes dentro de este tipo de búsquedas. Entonces, pues yo hasta aquí los dejo. Nos vemos en la siguiente charla donde hablaré de astrobiología en un contexto mucho más amplio. Ustedes me pueden hacer preguntas y pueden, de hecho, hacérmelas ya en la sesión en vivo y por ahí se las voy a ir tratando de contestar. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.